Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Buenas, muy buenas. Una vez más nos juntamos para hacer un programa de Domingos Laicos, esta vez la emisión número 66, nada más y nada menos. Bueno, quiero empezar el programa felicitándoos el año. Que sea un feliz 2023 y que todos vuestros deseos, por lo menos se encaucen, que se vayan realizando poco a poco. En fin, hoy como vamos a tocar un tema muy interesante, las mal llamadas terapias de conversión, y como siempre vamos a empezar con la viñeta de uno de los miembros integrantes del equipo. Ya sabéis que al sonido siempre tenemos a Javier Peli, como copresentadores estamos José Antonio y yo misma, Ana, y luego tenemos al ínclito Gobal con sus viñetas, que nos van a situar en el tema de hoy, que va sobre un libro que se titula Ni enfermos ni pecadores. Entonces nos sitúa en un confesionario al que va un chico con el pelo azul y con faldas, y entonces el hombre con faldones que le está confesando le dice: mira, hijo, lo de los lunares es lo de menos, lo enfermizo es que lleves falda. Aquí creo que le da en la diana a Gobal, porque realmente que estos hombres con faldones nos den lecciones de moral, pues es un poco impresentable, más que nada porque, como explicaba Frédéric Martel en su libro Sodoma, parte de esta represión, de esta homofobia, pues tiene que ver con lo que él denominó la rebelión del armario. Es decir, hay homofilias dentro de la Iglesia que no quieren salir del armario, están muy cómodas en el encubrimiento. Ese encubrimiento que se les da también, como por ejemplo en los casos de pedrastia, que recientemente acabamos de saber cómo están imposibilitando y poniendo todas las trabas que pueden a la investigación de la Fiscalía. Espero que os guste el programa, va a ser muy interesante y ahora empezamos. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Buenos días. Desde 2016, la práctica generalizada e impune de COSIEC, el término que significa esfuerzos de cambio de orientación sexual e identidad y expresión de género, que también conocidas como terapias de conversión, se ha convertido en uno de los principales temas de preocupación y denuncia en la defensa de los derechos humanos del colectivo LGTBIQ+. Sin embargo, a nivel político y legal, todavía estamos muy lejos de que exista un consenso sobre qué son, en qué consiste y cómo deberían atajarse. Para hablar de todo ello, hoy contaremos con una persona de excepción, con Saúl Castro, que es el presidente de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, también conocida como No es Terapia, y autor también del libro que aquí pueden ver en pantalla, Ni enfermos ni pecadores. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Bueno, buenos días, Saúl. Muchas gracias por darnos esta entrevista. Como siempre vamos a empezar con un poco terminología, que es muy necesaria para abordar estos temas, ya que tanto los defensores como los detractores pues, utilizamos muchas veces mal la terminología del colectivo LGTBIQ+. Entonces, empezaríamos por ¿qué son los ECOSIEG o las mal llamadas terapias de conversión? Que al final es el término que se ha popularizado y que vamos a emplear por facilitar un poco el programa, pero que en realidad tú eres un poco crítico con este término. Y una que nos aclares un poco qué es lo que son,
Me gustaría que lo pusieras un poco en comparación con las llamadas terapias afirmativas, porque al final, siendo una persona del colectivo LGTBIQ+, es muy diferente optar por una terapia de conversión a por una terapia afirmativa. Las consecuencias son muy diferentes. Entonces, para que nos lo aclares un poco. Claro. Bueno, antes de nada, agradeceros a ambos y al resto de gente que participa en el programa que me hayáis invitado y que pues, os hayáis decidido por abordar un tema que, bueno, yo creo que es muy importante. He escrito un libro sobre ello y dedico gran parte de mi activismo y de mi trabajo a luchar contra las terapias de conversión. Así que nada, pues antes de todo eso, muchísimas gracias. Y ya entrando un poco en materia con respecto a la pregunta que me planteas, pues claro, los ecosieg o terapias de conversión, si veis, por ejemplo, nosotras en la asociación nos llamamos la Asociación Española contra las Terapias de Conversión porque somos conscientes de que pues, hablar de ecosieg es un término para un foro específico cuando estamos hablando de violaciones de derechos humanos o de manera más técnica, pero no es un término que resuene con la población en general. A ti te dicen en tal sitio se practica ecosieg y tú no sabes de qué están hablando. Entonces, pues por eso pues no queremos estar ciegos a la realidad, y la realidad es que, bueno, pues que popularmente estas prácticas se conocen como terapias de conversión. ¿Qué caracteriza a los ecosieg? Pues es muy simple, no nos caracteriza un método o una técnica específica, sino que los caracteriza una finalidad. La definición que se da de los ecosieg es puramente teleológica, es decir, cualquier enfoque, práctica, tratamiento, acompañamiento o técnica de cualquier tipo cuya finalidad está dirigida o bien a modificar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género para acomodarla a cánones cis heteronormativos o a anularla o reprimirla, es decir, que ya no se busca directamente sustituirla por otra que esté socialmente o culturalmente pues mejor vista o premiada, en este caso la cis heterosexualidad, sino que lo que busca es sencillamente que se viva en castidad, que se anule o se fuerce la orientación sexual o la expresión de género o la identidad de género que tiene una persona para, de nuevo, que no entre en conflicto con la cis heteronorma. Entonces, claro, desde la teoría de los derechos humanos y desde distintas organizaciones internacionales de derechos humanos se propuso romper con la terminología tradicional que se refería a estas prácticas como terapias de conversión. ¿Por qué? Porque primero, utilizar el término terapias es esquivo y es engañoso, es decir, estás empleando un término que es medicalizante y que da la sensación de que, bueno, pues de que puede haber un aviso, una finalidad curativa, cuando realmente la ciencia, como ya hablaremos posteriormente, ha demostrado claramente que no tiene nada de terapéutico los enfoques que buscan modificar estas características de la identidad humana. Entonces, se ha preferido eliminar el concepto terapia y potenciar el concepto de esfuerzos de cambio porque lo que se está buscando es cambiar bien a través de la modificación o bien a través de la represión. Y cuando también se ha discutido el tema de conversión. ¿Por qué? Porque si hablamos solo de conversión estamos dejando fuera aquellos enfoques que no buscan convertir, sino que buscan anular. Entonces, por eso al final desde pues la Asociación Americana de Psicología, desde ILGA o de Outright International Action, o incluso desde Naciones Unidas con los trabajos del experto independiente, pues se fomenta hablar de ecosieg. ¿Por qué? Porque pone el foco en la víctima y en el sujeto de la violencia, es decir, se nombra qué es lo que se intenta cambiar. Se intenta cambiar pues, la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género. Y pues por eso queda este nombre un poco raro, que es ecosieg, pero bueno, que al final pues, es técnicamente el nombre más correcto. ¿Cuál es? Y respondiendo también un poco a la segunda pregunta que planteabas, los ecosieg o las terapias reparativas o de conversión frente a los enfoques afirmativos. Los enfoques afirmativos, cuando se habla de terapia afirmativa, no hay una terapia como tal que sea afirmativa y que esté pautada, es decir, que tiene que tener estos elementos. Los enfoques afirmativos los define la Asociación Americana de Psicología y han sido adoptados por muchos
por muchas instituciones, muchos colegios de profesionales en todo el mundo, y son los enfoques que se potencian para aportar a pacientes y a clientes LGTBIQ+, desde la práctica de la psicología. Son aquellos que se caracterizan por fomentar la autoexploración sin autoimponer ningún marco preestablecido al paciente. Y lo que pretenden estos enfoques es cultivar determinadas características individuales como el autoconcepto, la autoestima, la resiliencia, porque el origen de gran parte de los males que vivimos y que sentimos las personas LGTBIQA+ en esta sociedad no es intrínseco. Es decir, tú puedes tener homofobia interiorizada o bifobia interiorizada, pero esa homofobia interiorizada o esa bifobia interiorizada viene porque vivimos en una superestructura, en una sociedad que es LGTBI-foba. Entonces, lo que busca las terapias o los enfoques afirmativos es dotar a los pacientes de herramientas para que puedan manejarse y navegar en sociedades que penalizan, castigan, estigmatizan y atacan sus identidades. Siempre acompañando el propio proceso de autoexploración que vivimos todas las personas, seamos cis-hetero o no lo seamos, y vivamos pues, nuestra identidad y nuestras experiencias pues, dentro del abanico que son las identidades LGTBIQA+. Entonces, eso, la base no es tampoco fomentar o afirmar necesariamente cualquier identidad que una persona se pueda plantear, sino que lo que busca es ponerse al lado del paciente y acompañarle en un viaje autoexploratorio, dotándole y afirmándole de las cuestiones que se plantee, es decir, no negando o no imponiendo ningún marco preestablecido, sino, pues si una persona se está cuestionando su identidad de género, pues no negársela directamente, sino pues sencillamente acompañarle en esa exploración y dotarle de herramientas, pues por sí, pues al final de ese viaje, pues esa persona descubre pues, que tiene una identidad de género X o quiere poder expresar su género de la forma en la que se sienta más cómodo, etc, etc. Entonces eso, bueno, pues sería un poco absolutamente lo opuesto a lo que vendría a ser los ecosieg, porque los ecosieg parten necesariamente de que hay que acomodar la experiencia de vida y la representación que nos damos individualmente en esta sociedad a un marco y a un canon, que es la cis-heteronorma, y de ahí no se puede salir, y lo que buscan es forzar a las personas a vivir en esa realidad impuesta tanto socialmente como autoimpuesta por estos grupos. Está bien para introducir yo creo que puede estar muy aclaratorio esta primera respuesta, y entrando ya en los apartados un poco que tiene todo este tema, hay una parte que se conoce como terapia de conversión médica, y que tiene que ver con que se entiende que todas las personas LGTBIQ+ lo son por razones de algún problema congénito, algún problema biológico, algo de alguna manera como enfermedad. Esto se mantiene y hay unas teorías por ahí, a pesar de que ¿qué dice la ciencia de todo esto? Pues claro, los enfoques médicos con respecto a las terapias de conversión son unos enfoques que estaban más en vigor, pues, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, que entendían justo que la homosexualidad principalmente, pero también las identidades trans, eran fruto, pues eso, de un desarrollo o bien genético o bien fisiológico pues enfermizo o producto, pues sí, de un mal desarrollo, pero a nivel biológico. ¿Qué es lo que han demostrado los estudios científicos que se han ido produciendo hasta la actualidad? Pues que no es tal cosa. Que quizás la mayor... El mayor estudio que ha tratado este tema es el que publicó la Asociación Americana de Psiquiatría en 2009, el grupo de trabajo sobre las respuestas apropiadas a la orientación sexual,
que luego se ha ido ampliando también tratando temas trans, pero por otro lado hay otras organizaciones que también han trabajado pues, cuestiones trans específicamente, como puede ser GWPAZ u otras, desde otros enfoques, no solo el psicológico o el médico como tal, que lo que vienen a decir al final todos estos papers y todos estos estudios es que la diversidad sexual y de género es una manifestación normal de la sexualidad y de la identidad que se da en los seres humanos y que no tiene ningún problema biológico ni congénito, sino que sencillamente es una manifestación más de la diversidad humana, por así decirlo. También estas publicaciones han señalado que es imposible modificar a voluntad, bien sea de manera consentida o bien sea de manera forzada, la orientación sexual o la identidad de expresión de género de las personas, sino que esta, aunque sí que varía, porque diacrónicamente en la vida de una persona pues puede haber cambios, una persona puede autosignificarse como homosexual, bisexual, trans a lo largo de su vida, no surge desde el principio. Estas variaciones, el hecho de que se produzcan no implica que se pueda controlar cuándo se producen y cómo se producen, sino que es pues parte del desarrollo de la personalidad y de la identidad humana. Y también lo que han señalado estas publicaciones es que es imposible modificarlo de ninguna forma, y no solo eso, sino que además las terapias de conversión o los ECOSIEG producen daños muy muy graves y elevan los riesgos de sufrir episodios tanto de salud física como de salud psíquica muy, 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 muy graves en las personas que sufren y que son sometidas a estas prácticas. Entonces, bueno, pues al final es un poco eso. La diversidad de género y de orientación sexual y de sexualidad en nuestra sociedad es algo natural y es normal, y quizás los daños o los sufrimientos o los padecimientos que podemos tener las personas LGTBIQA+, de acuerdo con los estándares y con los consensos científicos en la actualidad, se deben a factores extrínsecos, es decir, principalmente a cuestiones como el estrés de la minoría, la LGTBI-fobia estructural de las sociedades en las que vivimos, que hacen que vivamos estigmatizadas, nos cueste mucho más aceptarnos o trabar relaciones con personas de nuestra misma identidad o de nuestra misma orientación sexual, porque socialmente se nos ha educado y se nos ha penalizado la exhibición, tanto propia como ajena en terceros, de características y de identidades que no estén dentro de la cis-heteronorma. Y eso es lo que se llama un poco el estrés de la minoría u otros términos que al final lo que vienen a señalar es que los mayores porcentajes de adicciones o de consumos o de psicopatologías que puede tener la población LGTBIQA+, viene derivada no de que esa población sea naturalmente enferma, por así decirlo, sino de que esta parte de la población está expuesta a estresores y a factores que hacen que les cueste más vivir tranquilamente y felizmente en las sociedades en las que estamos. Una vez descartada este origen de enfermedad física, entre comillas, también los hay que defienden que hay una enfermedad psicológica detrás. Es decir, tendríamos las terapias de conversión psicoterapéuticas que se basan en la premisa de que la diversidad sexual deriva de traumas y problemas sufridos durante la infancia, almacenados en el subconsciente y no resueltos apropiadamente. ¿Qué les dirías a estos que defienden este origen traumático? Y además tenemos aquí en España una exponente importante con Elena Lorenzo, ¿no? ¿Qué les dirías a personas que justifican las terapias de conversión por esto? Es que, claro, que no tienen razón. Es que tampoco hay mucho más que decirles. Hay mucho más que decirles, pero no quiero decirlo en público porque me cabreo mucho. Pero sí que es, al final, si tú no puedes demostrar que biológicamente algo incorrecto, pues entonces ya
das un paso más y te inventas teorías. Pues en este caso, principalmente los enfoques psicoterapéuticos surgen de los trabajos de Freud y de demás psicoanalistas, pero están muy arraigados en el psicoanálisis, sobre todo en los años 60 y 70. Que lo que vienen a decir es que la homosexualidad, porque sobre todo los trabajos se hacen sobre la homosexualidad y luego se han ido proyectando al resto de colectivos o de identidades que integran las comunidades LGTBIQA+, pues eso es fruto de traumas o de... Pero es que en concreto, una de las personas que más ha elaborado estas teorías es Richard Cohen en sus libros de Comprender y sanar la homosexualidad, y también Joseph Nicolosi, que tiene varias conferencias y libros que desgraciadamente me he tenido que leer y me he tenido que ver. Y lo que vienen a hacer es un poco como una clasificación. Richard Cohen, si no me equivoco, tiene 11 categorías distintas donde diferencia entre heridas congénitas, que viene a decir que pues, si la madre sufre mucho durante el embarazo, pues eso ya puede transmitirle al feto pues una herida en su personalidad que luego determine que se vuelva homosexual o que tenga AMS, que es como se refieren estas personas a la diversidad sexual, como atracción hacia el mismo sexo, que también es una técnica muy neutralizante y medicalizante, utilizar pues acrónimos que despersonalizan lo que es una parte de la identidad o una característica individual. Si no soy homosexual, tengo AMS. Entonces, bueno, pues hablan de eso, heridas que se traspasan al feto desde la madre durante el embarazo, heridas derivadas de la herencia o de la depresión de los padres. Si se ha muerto un familiar cercano, también eso puede producir una herida que te genera homosexualidad. Si tú tienes una vinculación muy cercana con el progenitor del mismo género, del género opuesto, y tu progenitor del mismo género es distante, pues eso también te genera una herida. La cultura, dicen que la cultura actual también genera heridas porque potencia valores que son contrarios a los valores naturales, bueno, que entienden esto, ellos igualan a los valores judio-cristianos, etc. Entonces, al final, tú te encuentras con un listado de heridas que viene a ser como un poco un horóscopo, una profecía autocumplida, porque es que al final... claro, son algo cumplirás de toda esa lista, claro, con algo te identificarás. Es imposible, a ti te dicen, vale, pues cuando eras... Es que en las listas de Richard Cohen dice ser demasiado alto cuando eras pequeño, o estar demasiado gordo, o no jugar deportes de equipo si eras hombre, o ser como un poco más marimacho, entre comillas, si eras mujer. Pues bueno, al final en la adolescencia, cuando estamos creciendo todos sufrimos algún tipo... Todos sentimos que no encajamos, todos lo pasamos mejor o peor. Entonces es muy fácil hacer una visión retrospectiva y señalar, vale, sí, bueno, pues igual yo soy homosexual porque tenía la nariz muy grande, porque Richard Cohen dice que sí, pues que si se metían contigo y te hacían bullying porque no encajabas dentro de los cánones de belleza o estéticos imperantes en ese momento de tu desarrollo, pues eso te ha generado un trauma que te ha hecho gay. Bueno, pues mira, chico, primero esto no es así, y segundo es que no, quiero decir... No es falseable, es tan amplio el abanico de posibilidades o de heridas que te pueden hacer gay que al final es hasta cómico. ¿Qué pasa? Que es cómico para mí, que yo ya me he trabajado y ya he aceptado mi identidad como hombre cis gay, pero sí que es cierto que toda esta teoría de las heridas y demás bebe mucho de estereotipos y mucho de cosas que hemos escuchado toda la vida. Bueno, si este es el niño de mamá y no tiene nada de vinculación con el padre, entonces está un poco más afeminado y pues igual se ha quedado amariconado, entre comillas. Y eso es algo que se ha dicho siempre, y es un poco, pues eso, estigmas y estereotipos que se han mantenido en nuestra sociedad. Entonces tú, si no quieres, o no estás en paz con tu orientación sexual y no pues tienes miedo tanto por tu homofobia interiorizada, pues porque durante la adolescencia lo único que quieres ser es normal, entre comillas, y no quieres tener la vida que un poco se te ha proyectado o en la que se te ha criado, y las expectativas de casarte, tener hijos y tener una vida y una familia heterosexual y perfecta. Pues obviamente, si tú no quieres tener que luchar contra todos esos valores que se te han autoimpuesto, y también estás en conflicto con la identidad y con los sentimientos que tienes y con los deseos que tienes, y te llega un señor que te dice
que te puede arreglar, porque esto todo te hace un poco de terapia de reprogramación, escribes unos diarios y reflexionas sobre y trabajas la relación con tus padres, pues bueno, pues te lo crees, porque al final, a pesar de que no tiene ningún fundamento lo que están diciendo, y esto también lo vemos con otras pseudoterapias que se venden y se comercializan actualmente, se aprovechan del engaño y del miedo y del deseo de sus víctimas de cambiar. Entonces, pues, lo que les digo a los psicoterapeutas, pues que no tienen vergüenza, y que son unos criminales. Bueno, precisamente ha citado a Richard Cohen bastante, que parece que es uno de los principales promotores de estas terapias, junto con también otros como Alberto Pérez de Verdad y Libertad. Y curiosamente estas personas parece, por todos los detalles, que eran gay, ¿no? Son gay. ¿Cómo se explica ese paso que también comentaba Ana al principio, se produce en muchos casos de la Iglesia, ¿no? Del clero y demás? Ese paso de la homofilia a la homofobia y todo eso, ¿cómo se explica? Quiero decir, bueno, yo ahí sí que creo que no es determinante o no debería de ser importante la orientación sexual o la identidad de género de los perpetradores a la hora de analizar este fenómeno. Sí que es cierto que en el caso de Alberto Pérez, por ejemplo, que él sí que fue fundador de Verdad y Libertad, trabajó con EPE, fue pupilo y discípulo de Richard Cohen, pero desde 2016, si no me equivoco, él ya está fuera de todo esto y ahora trabaja como coach afirmativo y se ha desdicho de todo lo que había dicho. Sí que es cierto que tanto Richard Cohen, por ejemplo, y Alberto Pérez en su momento, cuando él estaba metido dentro de Verdad y Libertad, jugaba mucho con ponerse a sí mismo como ejemplo de que todo funcionaba. Entonces, bueno, pues sí que creo que al final, pues igual que se podría hacer un poco el mismo argumento por mi parte. ¿Por qué tú, que eres gay, te has interesado sobre este tema? Pues porque al final a mí me afecta que dentro de mi comunidad se esté torturando, se esté intentando, porque al final yo las terapias de conversión lo veo como un intento de genocidio, de acabar con un grupo protegido y definido por una característica, porque lo que se busca es eliminarla. Y entonces yo empatizo, siento que yo, si hubiera nacido en otras circunstancias o si mi proceso de maduración hubiera sido distinto, podría haber sido una víctima de terapia de conversión. Yo he tenido suerte que no lo he sido, pero bueno, me implico porque me veo reflejado en la cuestión, y creo que pasa un poco lo mismo en la Iglesia, y porque los principales perpetradores pues al final son ellos mismos homosexuales o han sido sometidos a terapia de conversión y ahora se refieren a sí mismos como ex-gays u homosexuales curados, y es porque al final se han interesado por esta área de conocimiento, entre comillas, porque bueno, pues se ven reflejados y quieren intentar compatibilizar una fe mal entendida y muy rígida con una identidad y unos deseos que tienen. Entonces sí que quiero decir, no creo que haya un paso como un cambio de la homofilia a la homofobia, sino que creo que en determinados grupos o agrupaciones profundamente rancias, conservadores y homófobas, hay personas que tienen que hacer esfuerzos para intentar compatibilizar su membresía en esos grupos con su identidad. Y esos esfuerzos se pueden llevar a cabo, pues como hacen organizaciones y asociaciones como Crismón o como ICTIS o como otras asociaciones de España que son de creyentes LGTBI y que buscan potenciar la diversidad dentro de la Iglesia, o desde el odio y desde la violencia, como hace Richard Cohen, como se hace desde el Obispado de Alcalá, como hace Elena Lorenzo, que es desde la eliminación de la diversidad a través de la homofobia. Pero sí que creo que son como respuestas a un mismo problema, que es que determinadas fes, no tanto fes, perdón, sino interpretaciones de una fe son contrarias a la diversidad. Entonces, pues cada uno busca una estrategia, la del odio o la de la tolerancia y la lucha por la aceptación. Y vamos a abordar ahora mismo esas terapias, las terapias de conversión religiosas, que están basadas en la moral, ¿no? En que hay algo inherentemente maligno y moralmente reprobable en la diversidad sexual y de género.
A mí eso me choca mucho. O sea, ¿se puede ser LGTBIQ+ y creyente sin que te explote la cabeza? Porque, o sea, ¿por qué no hay más conciencia de la importancia del laicismo en este colectivo? Porque, por ejemplo, nosotros dentro de Europa Laica tenemos un debate abierto a veces y yo, por ejemplo, defiendo que el laicismo ha de ser LGTBicista, no solo feminista, también LGTBicista. Pero en cambio no veo muchas veces esa conciencia de la importancia del laicismo en el colectivo LGTBI y me choca. Ya, a ver, yo es que no me siento legitimado para tratar este tema, porque yo no soy creyente, yo me defino como agnóstico, y entonces como que justo siento que no estoy legitimado como para hablar de cómo se puede compatibilizar tener fe frente a con una identidad. Sí que puedo hablar de mi experiencia y mi trabajo con organizaciones, pues justo como Crismón, o con personas que son creyentes y que además son LGTBI. Yo creo que no tiene que tener fe y vivir la fe no tiene que estar reñido con la identidad que tengas. Lo que sí que tienes que ser consciente es que tienes que luchar contra determinadas estructuras de poder que son contrarias al avance, pues tanto de los derechos de las mujeres como de los derechos de las personas LGTBIQA+. Y yo creo que es muy importante separar la institución del credo y de la fe. Sí que es cierto que al final la institución muchas veces marca cómo se practica el credo y la fe, y yo ahí sí que tendría problemas por lo contestatario que soy yo y por lo que me cuesta aguantar en entornos que son inflexibles o donde no hay espacio para la crítica. Pero sí que creo que el colectivo LGTBI o LGTBIQA+, tenemos que abrazar también la diversidad y la diversidad de credos y la diversidad religiosa, en el sentido de que al final somos... Quiero decir, me parecería como injusto o un poco contradictorio que defendamos dentro del colectivo que se nos tiene que aceptar y se nos tiene que garantizar derechos y se nos tiene que proteger por no entrar dentro de la norma, y luego nosotras autoimpongamos normas de cómo se debe de ser LGTBIQA+. Yo no entiendo lo que es ser creyente y no vivo la fe y no tengo esa capacidad, pero sí que creo que si tengo compañeros que son creyentes, que son católicos, que son judíos, que pues son del credo que sean, lo mínimo que hay que hacer es aceptarles, acompañarles y luchar porque en sus espacios de socialización tengan la posibilidad de ser ellas mismas sin ninguna traba y sin que se vulnere su identidad o se haga de menos su identidad o se ataquen sus derechos fundamentales por su identidad de género o su orientación sexual. No sé si contesto bien a la pregunta, pero en plan es lo más capacitado que me veo para tratar este tema desde el diagnóstico. Se entiende perfectamente. Bueno, pues ahora, si os parece, vamos a hacer una pausa musical con un temazo que dio a conocer a Samantha Jackson, Maricón. Total. Samantha, soy yo, Dios. Y vengo a decirte que a pesar de tu devoción y tu admiración por la iglesia, no puedo incluirte en mi rebaño porque eres maricón. Soy maricón y me encanta la iglesia, pero no me dejan entrar porque monto gresca. Siempre llevo top y minifalda, soy muy fresca, y se ve que a las monjas eso les molesta. Soy maricón y me encanta Jesucristo, pero eso no le importa mucho al puto obispo. Me echo de la iglesia por estar montando el pollo. Yo solo le gritaba a Jesús que me lo follo. Soy maricón, pero también soy cristiano. Ellos no me aceptan porque follo por el ano. No sabía yo que el sexo anal fuera un pecado. Seguro que la Virgen ya lo había practicado. Soy maricón, 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 maricón. Soy maricón.
Soy maricón y me hago llamar Samantha, pero no penséis que me tapo con la manta. Simplemente me arropo con mi fe cristiana, porque para eso soy tan virgen y tan santa. Soy maricón y la iglesia me ataca, pues me hago dedillos por donde hago caca. Y aunque recé todos los días del calendario, siempre pensarán que la chupo en los baños. Soy maricón y sé que soy muy promiscuo, pero eso no les da derecho a ser ariscos. Aparte de TS cultivo mi fe cristiana. Si me sale un herpes es la virgen quien me sana. Soy maricón, 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 soy maricón. Bien, continuamos después de esta pausa musical y bueno, uno de los factores, actores más importantes en todo este trabajo de conversión que existe es la Iglesia Católica, que capta víctimas, que pone medios y recursos para promocionar este tipo de terapia, y que incluso en asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal pues ha apoyado a los obispos como el de Alcalá de Henares que lo ponen en práctica y que están haciendo este tipo de cosas. A pesar de que la Santa Sede dice, por lo menos el Papa actual, que en sus declaraciones que habría el tema de la homosexualidad y de la diferenciación de género y todo esto, que hay que respetarlo, etcétera, pero en la realidad está así. Y la cuestión, incluso esta conferencia episcopal llegó a decir que desde el punto de vista textual, desde el punto de vista canónico, nosotros no podemos frenar lo que hacen. Quiere decir que canónicamente está totalmente justificado según ellos. ¿Por qué salen indemnes a nivel mundial todavía, a pesar de la secularización que hay en las sociedades en general ya? Pues salen indemnes porque no hay rendición de cuentas contra la Iglesia. Eso es lo más sencillo. Es lo mismo que sucede con los temas de abuso infantil y de pederastia. No salen indemnes porque no tenemos ni una cultura ni unas herramientas jurídicas que permitan fiscalizar a la Iglesia como habría que fiscalizarla. Entonces eso ya es un problema tanto de medios como de principios en la sociedad en la que vivimos. ¿Qué pasa en concreto con el tema de las terapias de conversión? Que la Iglesia, igual que con los temas de pederastia, juega un doble juego. Abiertamente no defiende las terapias de conversión como institución. Su posición, la posición del yo creo que es el Catecismo Católico, habla que la orientación sí que es inherentemente discriminatoria, pero no queda absolutamente o diametralmente claro. También os avanzo, justamente hemos metido esta semana una denuncia contra una nueva denuncia contra el Obispado de Alcalá por los contenidos que tiene en su página web, en parte de ellos por el tenor literal de este catecismo que os voy a decir ahora. Se refieren a la homosexualidad como un desorden, como afectos desordenados, objetivamente desordenados, frente a los que dirían que son subjetivamente desordenados. ¿Qué quiere decir que sean objetivamente desordenados? Que van contra las leyes de la naturaleza y que la propia Iglesia diferencia entre los actos y las tendencias. Y lo que viene a decir es que lo reprobable son los actos, pero que las personas con tendencias homosexuales tienen que ser acompañadas y bienvenidas en la Iglesia, excepto, y esto sí que lo puntualiza muy claramente, no pueden ser ordenadas sacerdotes por este desorden objetivo en sus afectos. También el propio catecismo dice que con la terapia adecuada
se pueden corregir. Pero lo que se fomenta desde la Iglesia o desde determinados sectores de la Iglesia con interpretaciones muy radicales de este catecismo es la abstinencia o la castidad de por vida. Igual que también, en teoría, lo potencian para sus sacerdotes o para las personas que están ordenadas sacerdote. Entonces, claro, esta es como la posición teórica de la Iglesia, por así decirlo. ¿Qué ha hecho después? ¿Qué hace después en la práctica? Cede sus lugares de encuentro, sus propiedades a grupos que no están reconocidos directamente por la Iglesia, pero que trabajan y que están conformados por capital humano, por capital económico de la propia Iglesia. Ahí tenemos, por ejemplo, Es posible la esperanza o Verdad y Libertad. Es posible la esperanza está conformado en su mayoría por sacerdotes, por obispos muy poderosos de España, como era el exobispo Juan Antonio Reig Pla o Munilla o... Bueno, etc. Que copaban obispados y arzobispados muy relevantes dentro de las jerarquías de poder dentro de España. Entonces, utilizan sus instalaciones, utilizan sus medios económicos y materiales y se prevalen de los círculos que tiene la Iglesia para captar a víctimas. Es decir, la mayor parte de las víctimas con las que yo he trabajado y a las que he entrevistado habían sido captadas por el Camino Neocatecumenal, por el Opus Dei, por los grupos pastorales o de fe que tenían en los colegios, por sus profesores en colegios de curas, en colegios privados o concertados, que les sacaban y les separaban del resto y les ofrecían ir a acompañamientos para poder lidiar con su diferencia. Entonces, al final sí que hay una cultura de promoción, por lo menos, sino también de práctica, de terapia de conversión dentro de la Iglesia. ¿Y dónde es donde falla la Iglesia católica? En no investigarlo y en sacar comunicados tan vergonzosos como este que estabais leyendo de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, si no me equivoco, de abril del año pasado, de 2021. Bueno, de hace 2 años. Y claro, que digan que canónicamente no se puede hacer nada, pues bueno, es que tampoco pedimos que se haga nada canónicamente, pedimos que se hagan cosas civilmente, y la Iglesia, que es que esto también se les olvida muchas veces, es un actor civil con personalidad jurídica reconocida a nivel legal y no le impide para nada tomar testimonios a víctimas y remitirlos a la policía o colaborar activamente con la Fiscalía, como se comentaba antes. Es decir, el derecho seglar también aplica a la Iglesia. Entonces, para petarse detrás de canónicamente no se puede hacer nada. Entonces, es que lo que decía en ese comunicado finalizaba diciendo: recomendamos a las víctimas que acudan a los canales del derecho civil o del derecho penal para, en caso de que hayan sufrido este tipo de prácticas. O sea, ¿hay alguna definición más clara de hacer la vista gorda y decir, nosotros hemos identificado a un grupo de miembros de la Iglesia que practican estos abusos, pero nuestro código no nos permite hacer nada, entonces, pues que se apañen las víctimas? Pues al final es una forma de perpetuar la impunidad, porque haces la vista gorda sabiendo que existen y ya no solo haces la vista gorda, sino que les permites utilizar tus medios. Y luego, aún encima, no lo investigas correctamente y no lo denuncias, pues son cómplices y tienen, si no la misma, pues muy similar responsabilidad en que estos abusos sigan cometiendo en España impunemente. Precisamente en España la Iglesia tiene una perniciosa alianza para los derechos de la comunidad LGTBIQ+, y que refuerzan a la Iglesia, como son Abogados Cristianos, Hazte Oír y Vox. Sí. ¿Qué nos puedes contar un poco porque Juan José Tamayo, el teólogo, acuñó el término cristoneofascismo, ¿no? Que habla precisamente de esta alianza de la ultraderecha que hace una pinza abordando diferentes aspectos y que realmente es muy potente. Cuéntanos un poco, porque das pinceladas en el libro. Pues me parece voy a investigar sobre este concepto porque lo desconocía, pero me parece muy certero. Claramente en España hay... Quiero decir, y esto se ve de una forma muy patente con cómo, por ejemplo, fue el caso de Elena Lorenzo, que ella se la sancionó en septiembre
de 2019 y en menos de 2 semanas, a través de un crowdfunding organizado por Hazte Oír, recaudó los 20.001 euros de la multa que se le había impuesto, que luego la multa se revirtió porque la Comunidad de Madrid había actuado de forma ilegal. Pero eso en el caso de Elena Lorenzo, que también la defendieron en el procedimiento de recurso de la multa, ¿quiénes? Abogados cristianos. Entonces, sí que es cierto que al final la Iglesia funciona como un lobby. No existe el lobby gay como tal. El lobby que sí que existe es el lobby de la Iglesia, que intenta atacar una cuestión que ellos ven problemáticas, pues en este caso lo que llamarían la agenda queer o la agenda LGTBI desde distintos ámbitos. Entonces tienes Hazte Oír para dar publicidad y para recaudar fondos, abogados cristianos para todo el tema del litigio estratégico y del lawfare contra los derechos de la comunidad LGTBIQA+. Y luego, pues Vox como partido político que está llevando estas consignas para crear legislación que vaya en contra de nuestros derechos. Y todo auspiciado, bueno, y luego 20.000 grupos más, está el Yunque, están pues eso, los distintos grupos, como por ejemplo Es Posible Esperanza, Verdad y Libertad, o otros grupos parroquiales que también coexisten en la Iglesia y que fomentan estos discursos y estas prácticas de odio. Entonces, al final, pues es un poco una organización cachol o atrápalo todo. Tú tiras piedras por 20.000 sitios para intentar tumbar la diana, que en este caso es el reconocimiento de nuestros derechos. Y eso también demuestra que la Iglesia, como persona jurídica, como asociación, ha sido capaz de capitalizar un colectivo que tiene hipermovilizado. Es decir, y a mí es lo que más me sorprende quizás, sabiendo que nosotros lo que defendemos los derechos humanos y defendemos el bien, sé que me consta, pues eso, las organizaciones que nos dedicamos a litigar, que tenemos pues mucho coste económico, pues porque hay tasas judiciales, hay que pagar costas en caso de que condenen, lo que sea, nos vemos siempre con muchos problemas para poder conseguir pues medios económicos y tenemos que trabajar muchas veces gratis y demás. Y claro, me sorprende porque nuestro mensaje es el que está y nuestra lucha es la que está más defendida o apoyada a nivel social. Las estadísticas lo dicen. En España entre el 70 y el 80% de las personas apoyan la lucha por los derechos LGTBIQA+. Pero, sin embargo, estos rancios neofascistas ultraconservadores son un reducto, pero tienen mucho capital económico y están muy hipermovilizados políticamente. Entonces, si hay que pagar las querellas y las fianzas que ponen de las querellas de Hazte Oír contra los manifestantes delante de la Iglesia, de Alcalá, ¿no? Justo de Alcalá de Henares, efectivamente, pues saca un crowdfunding y recaudan los miles de euros, porque aunque sean 200 o 2.000 personas, tienen un interés mucho más activado que el 99% de la población, que sí, que acepta que las personas LGTBI tengamos derechos y vivamos en tolerancia y en igualdad en el resto de la sociedad, pero que no se toma, creo yo, se toma tan en serio los envites constantes contra los que estamos luchando por culpa un poco de este amalgama de actores antiderechos, que es como les llamamos nosotros, ya sea la Iglesia o ya sea Hazte Oír o Vox o abogados cristianos. Sí, bueno, a propósito, como has citado también alguna asociación internacional y tal, como el Yunque, etcétera, también lo citaba precisamente Tamayo, el teólogo que acabamos de citar, en uno de los programas que hizo con nosotros, y lo tiene en un libro bien trabajado que se llama La Internacional del Odio, donde hay también a nivel internacional todo esto, no sé si lo conoces. Luego te paso el programa. Bueno, sí, porque vamos, eso. Y al final es un tema que tiene muchas conexiones con esto porque pues, son grupos de interés y pues desgraciadamente, justo como decías antes, os tienen a las mujeres en el punto de mira y también nos tienen a nosotros. Sí, bueno, y en concreto algo que en estos últimos tiempos nos ha parecido un poco raro es que hemos visto que mientras se ha tramitado la ley trans y todo esto ha habido unos supuestos, no sé, cómplices por lo menos en cuanto a algunos de los planteamientos teóricos dentro de una parte del feminismo
con respecto al fenómeno trans. Yo no sé si tú consideras que las mujeres, que los derechos de las personas trans, ¿qué opinas de, como dicen, esta parte del feminismo, que por cierto luego no ha tenido repercusión a la hora de la votación en el Parlamento, ¿no? Pero que borra a las mujeres? Que opino que es una soberana gilipollez y que al final es un discurso que está labrado absolutamente desde el privilegio de un feminismo que se ha quedado desfasado. Es que yo ya, en general, en mi libro, cuando hablo de las TERFs, no me gusta referirme a estos grupos como feministas porque no lo son. El feminismo al final es un movimiento político por la igualdad y las personas de estos grupos trans excluyentes lo único que están haciendo es pues replicar violencias y discursos excluyentes y además con una narrativa y con unas tesis extremadamente esencialistas y biologicistas, que son dogmas contra los que el feminismo siempre ha estado luchando, porque lo que ha buscado era la liberación de la mujer y de la mujer porque no existe un tipo de mujer solo. En plan, la mujer, igual que el resto de seres humanos, está cortada por muchas identidades. Entonces, al final, tú rascas un poco y aquí te encuentras con un neoconservadurismo que al final ya no solo luchan contra la diversidad y contra la aceptación de las mujeres trans, es que luego también luchan contra el antirracismo, luchan contra el trabajo sexual, van al final contra todo y se demuestra que la figura de mujer que ellas dicen que se está borrando es una mujer blanca de clase media alta, cisgénero, heterosexual o lesbiana, porque también hay muchas mujeres lesbianas muy radicales que se han vuelto transfobas y transexcluyentes, pero que pretenden decir que ese tipo de mujer es la mujer y la única forma de ser mujer que es válida en esta sociedad. Entonces, ¿qué creo? Que realmente son personas que se han quedado muy desfasadas en un discurso político que no ha sido capaz de integrar pues nuevas visiones, sobre todo la cuarta ola del feminismo, que ha integrado pues visiones pues más queer o pues eso, sobre todo entre otras cosas las realidades y las distintas pues fenomenologías de lo que es la identidad de género y no han sido capaces de integrarlo y de revisarse y de deconstruirse. Las mujeres trans no borran a las mujeres o las borran tanto como las mujeres afrodescendientes o como las mujeres bisexuales o como cualquier otro tipo de mujer, porque es que la idea y lo que defiende el feminismo transincluyente o el feminismo queer es problematizar el concepto social de mujer como un uno y sencillamente dentro de todas las tipologías o todas las formas de vivir esa feminidad o esa identidad de mujer, garantizar que todas tengan los mismos derechos. Y luego, pues sí que es muy triste que al final se hayan podido ver estas alianzas, se haya podido ver que, pues, por ejemplo, Amelia Valcárcel haya ido a una ponencia del PP en el Congreso días antes de la aprobación en el Congreso de la ley trans, porque aunque han sido un poco arreglos tácticos y más fruto de la conveniencia de dos discursos que yo crea que haya una convergencia absoluta en las ideologías de la extrema derecha y de las feministas trans excluyentes, sí que me apena mucho porque, por ejemplo, la ley trans, aunque no ha afectado directamente el pulso transfobo liderado por Carmen Calvo a la tramitación de la ley en sí misma, porque la ley ha pasado, sí que es cierto que se centró tanto el debate en la autodeterminación del género y en si se debía de autodeterminar o debía de haber más controles o si no había seguridad jurídica, que se quedaron fuera muchísimas cosas. Entonces, al final sí que han hecho mucho daño a la comunidad, porque ya no solo con los ataques constantes a compañeras y compañeros, porque han atacado mucho a las mujeres trans, pero también han atacado muchísimo a las personas no binarias, por ejemplo, sino que además de esa virulencia, de ese odio, de esa normalización
normalización de poder de ir a espacios públicos a cuestionar si una ponente cree o no que alguien es mujer, que a mí eso me parece gravísimo. O sí, y normalizar un discurso que antes no estaba tan normalizado, quizás por desconocimiento, pero por lo menos no, el odio no se hablaba tan a la ligera con tanto odio. Aparte de todo ese daño material que han hecho, también han hecho un daño en términos de la potencialidad que podría haber tenido esta norma y de la seguridad con la que sentimos que vivimos las personas LGTBIQA+ en esta sociedad, porque sí que hemos visto que han encallado el debate en un punto, han centrado el odio en un punto y no hemos podido garantizar derechos que sí que tendría que haber podido garantizar esta norma. Bueno, ya vamos a cambiar un poco de tercio y te quería preguntar si crees que poner el foco en los derechos humanos sería la forma de responsabilizar a los estados en la erradicación de las terapias de conversión. Y no sé si consideras que hay algún país a nivel internacional que esté a la altura de la defensa de los derechos de vuestra comunidad y lo podamos tener como ejemplo. Pues a ver, para mí es clave. Bueno, ya esto desde un punto de vista jurídico, que igual pues los oyentes no tienen que ser todos juristas, gracias a Dios, porque, bueno, o gracias a lo que sea, porque si no sería el mundo muy aburrido, pero bueno, en términos jurídicos, para poder responsabilizar al Estado sobre cualquier tipo de violencia, la responsabilidad tiene que derivar de un discurso de derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son obligaciones que los estados asumen para consigo mismos y para con sus ciudadanos de garantizar determinadas líneas rojas, tanto desde una perspectiva negativa, es decir, el derecho a la vida prohíbe al Estado matar, o el derecho a la prohibición de torturas prohíbe al Estado torturar o llevar a cabo determinadas conductas, pero también desde un enfoque positivo, es decir, se tiene que investigar, se tiene que regular para garantizar determinados derechos, pues la prohibición de tortura, se tienen que generar protocolos que garanticen que los agentes estatales no van a torturar, se tienen que aprobar leyes que garanticen que no va a haber discriminación, por ejemplo, para el derecho a no ser discriminado, etc., etc. Entonces, solo haciendo el debate de estas violencias como un debate de derechos humanos, se puede llegar a la conclusión de que el Estado está garantizando unas obligaciones que tiene no solo ante sus ciudadanos, sino ante toda la comunidad internacional. Por eso, si no hablamos en clave de derechos humanos y solo hablamos en clave de derecho ordinario, de derecho civil o de derecho penal, no se ve todo el panorama, porque, vale, a ti el que te tortura o el que te hace terapia de conversión es una persona del Obispado de Alcalá, le metes una querella, eso no va a ir a ningún sitio, porque las terapias de conversión no están criminalizadas, pero independientemente, eso es un procedimiento entre pares, es decir, entre una persona privada frente a otra persona privada, donde en teoría el Estado queda fuera. Entonces es no ver a uno de los actores más principales en la lucha contra esta violencia, que es un Estado que, si no interviene, está permitiendo que exista esa impunidad. Por eso a mí me gusta hablar siempre dentro de también una perspectiva criminal, una perspectiva sancionadora, etc., una perspectiva de derechos humanos. ¿Por qué? Porque también ayuda a poner en perspectiva qué es lo que se nos está vulnerando a las víctimas y cuáles son los sufrimientos o los padecimientos que las víctimas tienen. Entonces, para mí, por eso es clave que se hable desde las obligaciones que tienen los estados que garantizar y, partiendo de qué es lo que debería de haber, qué es lo que no está habiendo. Y en este caso, pues hay una impunidad reinante porque no se están regulando las terapias de conversión, porque los sitios en los que están reguladas, como es la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana o Andalucía, no se están aplicando esas normas. No ha habido a día de hoy ninguna sanción sobre terapias de conversión. Y en respuesta a la segunda parte de la cuestión que me estabas planteando, ¿qué estados lo están haciendo mejor? Pues desgraciadamente tampoco se puede decir que haya uno que lo esté haciendo perfectamente. Sí que es cierto que pues, se pueden ver ejemplos en
pues no sé, Malta es uno de los países aquí de la órbita de la Unión Europea que puntúa mejor en los rankings y que tiene un sistema jurídico pues muy garantista con respecto a las personas LGTBIQA+. Alemania también tiene criminalizadas las terapias de conversión, Canadá, Francia las criminalizó a comienzos del año 2022, Nueva Zelanda, pero por ejemplo también hay otros estados en los que no reparamos mucho y que tienen sistemas jurídicos mucho más protectores que el español. Por ejemplo, en México hay ya 12 estados que criminalizan las terapias de conversión. ¿Luego lo aplican? No, pero por lo menos tienen herramientas que en España no tenemos para poder luchar contra esta violencia. Igual también en otros estados de Latinoamérica, pues como podría ser Brasil, Ecuador y otros muchos. Entonces, en ese sentido, España, en tema de terapias de conversión, también en tema de derechos LGTBI, ya no es la potencia pionera que todos y todas creíamos que era en 2005 cuando se aprobó el matrimonio igualitario y en 2007 cuando se eliminó el requisito de las cirugías para poder acceder a una modificación registral del género, sino que España, aun con la nueva ley trans, se convierte en un estado mediocre con respecto a la La verdad es que se podía también actuar y nunca se ha planteado ninguna actuación, ¿no? Sin embargo, al contrario, ¿no? Total impunidad con los de Alcalá, el obispado de Alcalá, etcétera, con todo esto. Y eso, bueno, algo has dicho ya, ¿no? Pero sí, que solo, perdón, es que solo han iniciado realmente un expediente con una feminista, entre comillas, ¿no? Con Carolina Pérez. En cambio, Alcalá de Henares o Verdad y Libertad absolutamente impunes. Se ve que aquí el Ejecutivo politizado tiene mucho que decir, ¿no? No, justo, vamos, eso es una de las críticas más grandes que hice yo cuando decidieron abrir el expediente contra Carolina, contra esta señora en concreto, que al final fue en Andalucía, que es una de las cunas de Verdad y Libertad, que está documentado dónde se llevan a cabo las terapias de conversión por parte de Miguel Ángel Sánchez Cordón, que está publicado, está denunciado. Al final, y esto también es otra trampa del sistema, en las leyes LGTBI trans establecen un régimen sancionador que los expedientes sancionadores solo se pueden abrir de oficio a voluntad de la administración pública. Es decir, nosotras nos dedicamos a denunciar y en estos 2 últimos años que llevamos de trabajo hemos metido como un total de entre unas 15 y 20 denuncias por temas de terapias de conversión. La única que nos notificaron un acuerdo de inicio de expediente fue con el caso de esta mujer. Y genial, y nosotros participamos en ese expediente, al final lo archivaron diciendo que entraba dentro de su libertad de expresión promocionar las terapias de conversión para menores trans. Pues ¿qué hacemos? Pues nada, ¿por qué? Porque esta decisión también sale del Ejecutivo del que sale, del andaluz, copado principalmente por el PP. Además, la resolución salió cuando ya había habido las elecciones y había sido Ciudadanos del Ejecutivo. ¿Qué sucede? Que sí que es muy grave que al final se utilicen estas normas de manera instrumental para avanzar agendas políticas, es decir, que se coja y se abran expedientes contra personas que se perciben como feministas, aunque tampoco lo sean, y se siga haciendo reinar la impunidad contra la impunidad de los actos de pues, distintas agrupaciones religiosas. Ahora mismo hemos iniciado 2 procedimientos contenciosos administrativos contra la Comunidad de Madrid. Presentamos las demandas a finales de diciembre del 22 por justamente haberse negado a investigar los hechos del obispado de Alcalá de Henares. Entonces sí que es cierto que, bueno, somos conscientes y por eso nosotras defendíamos que la ley trans tenía también que modificar el Código Penal para que se criminalizaran las terapias de conversión, porque
el régimen sancionador, como permite una libre disposición a la hora de abrir estos expedientes por parte de la administración y la administración no tiene competencias para entrar y registrar, para llevar a cabo investigaciones correctas, como sí que tienen los jueces, pues éramos conscientes de que hay una barrera muy grande ya normativa, pero luego también de voluntad. Pero bueno, ¿qué hacemos nosotros? Pues seguimos metiendo denuncias, ponemos quejas ante el defensor del pueblo si las comunidades no actúan y litigamos entre los tribunales, pues porque al final vemos que es muy, 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 muy grave la inacción que hay, porque a pesar de tener un sistema jurídico que nos protege más que menos, en la realidad este sistema no se garantiza de manera efectiva. Sí, me choca, Saúl, en el libro también, cuando les pones esta parte, la confianza en los jueces, ¿no? Tal y como está la judicatura en España. Te digo porque te puede tocar el sobrino de Rouco Varela también como juez. Desde Europa Laica tenemos experiencia con esto de los jueces. Claro, nosotros en el tema laico, pues la verdad que nos llevamos unos varapalos judiciales uno detrás de otro que lo de la confianza en la justicia ahora mismo... Si no es... Yo confianza en la justicia, ninguna, como abogado que soy. Pero lo que sí que sé es que en un procedimiento judicial las víctimas tienen más derechos frente a un procedimiento administrativo. La víctima puede ser acusación popular o particular, se pueden pedir diligencias, se puede pelear. El problema principal de los procedimientos administrativos es que estás ciego durante todo el procedimiento. No te garantizan ninguna posibilidad de participar y tener acceso a los expedientes, solicitar que se lleven a cabo determinadas diligencias o determinadas pruebas. Es un procedimiento entre la administración y el potencial sancionado. Y las víctimas o los interesados tienen una participación incidental. En los procedimientos judiciales, tanto penales como, pero sobre todo penales, la víctima y las asociaciones sí que podemos actuar y sí que tenemos pues mucho más margen. Que luego la judicatura es horrible y va a archivar todo. Pero bueno, pues se recurre y vamos al Constitucional, y el Constitucional, que también es una vergüenza, pues seguimos y vamos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero sí que por lo menos permite hacer algo, porque el procedimiento administrativo es que no permite hacer nada. Entonces ya es una frustración añadida a la impunidad. ¿Crees que una legislación específica y penal a nivel nacional podría ayudar a combatir esta impunidad, sancionar con efectividad y asegurar una auténtica reparación de las víctimas? Sí, es la respuesta más fácil y más corta que te voy a dar. Absolutamente. Nosotras desde la asociación hemos trabajado mucho con Más País. Tanto Más País como Esquerra Republicana presentaron 2 enmiendas en el proceso de la ley trans para modificar el Código Penal. Estas enmiendas, como prácticamente todas las enmiendas, decayeron, pero nuestro trabajo para el próximo año es, igual que al PSOE no se le caen los anillos por modificar el delito de sedición o de malversación, cada uno que tenga su opinión, pero ahí no les importa modificarlo por los intereses políticos que puedan tener o por lo que sea, pues creemos que tampoco debería de importarles tocar la ley penal para criminalizar, no la promoción, porque la promoción al final se puede sancionar administrativamente porque es un acto de comunicación, pero sí la práctica, que son hechos que se producen en entornos absolutamente privados, a las víctimas se las capta por redes clientelares, se hace todo con nula publicidad y entonces es imprescindible que la sociedad civil y que las víctimas podamos llevar estos casos y judicializar estos casos a través de procedimientos criminales para que las fiscalías intervengan, se dicten órdenes de entrada y registro, pues eso, registro de llamadas, etc. Porque si no, esta violencia no se va a ir sola. Y además no es que diga yo, vale, pues esto es lo que funciona, sino que internacionalmente en los últimos, lo cuento en el libro, hago así un análisis de cómo ha ido evolucionando la legislación comparada en otros países, la tendencia actual es criminalizar. Más de 40 jurisdicciones ya criminalizan las terapias de conversión y España, si quiere estar a la vanguardia de la lucha contra este tipo de violencia, tiene que criminalizar. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que ha sido muy, muy interesante para nosotros y para quienes nos escuchen, pues yo creo que puede aclarar muchas cosas. Nosotros, desde luego, vamos a hacer toda la difusión posible en nuestro boletín informativo de Europa Laica y en todas partes.
Muchísimas gracias, Saúl, y a los oyentes, pues deciros que si os habéis quedado con ganas de más, que no me extraña, tenéis un libro maravilloso que ha escrito Saúl, que se llama Ni enfermos ni pecadores. No es por hacer publicidad, pero por ejemplo en Amazon te llegan un día. O sea que se lee de maravilla y nos puede ayudar a situarnos en esta realidad silenciada que hay que denunciar, porque a las víctimas hay que repararlas. Muchísimas gracias, Saúl. Muchísimas gracias a vosotras por dar este espacio a un tema que yo creo que es tan importante. Muchas gracias. Bueno, pues nada, seguimos en contacto. Nos escuchamos en 15 días. Espero que hayáis empezado bien el año y con esto, más. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.